Dios es tremendamente bueno, Dios es grande para con nosotros y hemos empezado a trabajar el tema, como decía nuestro pastor Alex, el tema de la familia, ¿verdad? ¿Sí es el tema que estamos trabajando? ¿Sí o no? Amén. Estamos hablando de casas limpias, pero estamos hablando del tema de la familia, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántas familias hay esta mañana aquí? Levanten la mano los que tenemos una familia. Todos tenemos una familia. Dese un aplauso por eso, porque tenemos una familia y eso hace una diferencia interesante, ¿verdad? Y vamos a desarrollar un tema bien especial hoy y yo sé que Dios va a encargarse de empezar a llevarnos a través de la palabra a identificar aquellas cosas que necesitan ser barridas, que necesitan ser movidas para que nuestra casa esté limpia, para que nuestra familia esté armoniosa como es lo que la palabra del Señor quiere. Amén. Entonces vamos a empezar en esta mañana. Me da mucho gusto compartir con ustedes y es un desafío grande hablar en esta mañana la palabra del Señor y hablar de este tema de la familia, ¿verdad? Se hace más desafiante por la situación en la que estamos rodeados, ¿verdad? Estamos vivos en medio de un sistema y de un mundo cambiante con una cantidad de factores que vienen y tienen alguna relación con lo que nosotros somos como familia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de depresión, entonces estamos hablando de tristeza, de agonía, estamos hablando también de matoneo, estamos hablando también de crisis, estamos hablando de todas estas culturas nuevas que están llegando, ¿verdad? Estamos hablando de problemáticas como anorexia, como bulimia, estamos hablando de una serie de factores que son desafiantes, ¿verdad? De diversidad de género, de confusión en medio del sistema en el que estamos viviendo. Y nosotros estamos ahí. Y no estamos de pronto en ninguna caja de cristal, sino que somos parte del mundo en el que vivimos y por eso es tan importante que nosotros podamos entender que esos retos y que esos desafíos necesitan estar claros para nosotros y debemos estar bien parados para poder enfrentarnos a ellos, porque tenemos que enfrentarnos a todos esos gigantes, ¿verdad? De lo contrario, los gigantes nos van a acabar a nosotros y son gigantes que están ahí, que a veces uno se quiere hacer el de la oreja agachada o el que no quiere ver. Es un problema, pero también es una opción. Pero el Señor no quiere que nosotros estemos desentendidos de la realidad en la que están nuestros hijos. No, el Señor no quiere que nosotros estemos desentendidos de la realidad en la que nosotros vivimos, en la que el sistema nos está presentando. Porque es claro, como les decía hace un momento, de que existe el bullying, ¿verdad? Y que de pronto mi hijo no esté siendo agredido por este gigante del bullying, no quiere decir que no esté pasando, pero a veces nosotros elegimos vivir ese tipo de realidad, que no pasa nada. Pero mire que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad tremenda y tenemos la oportunidad de venir a las oraciones, ya sea a través de las conexiones virtuales o a través de la presencialidad en esta casa. Pero el hecho de que vengamos aquí no es para que usted y yo nos sentamos que estamos casi en el cielo, sino para que podamos tener una reacción frente a lo que está pasando alrededor de nosotros. No podemos simplemente mirar. Como iglesia, nuestra responsabilidad es reaccionar. Toque a la persona que tiene al lado y dígale: como iglesia, nuestra actitud debe ser reactiva. O sea, de reacción. O sea que usted puede hacer ¿qué? Orar. ¿Qué más puede hacer? Hacer lo que esté a su alcance para que las cosas sean diferentes. Yo puedo hacer que mi casa y mi familia esté protegida de acuerdo a lo que yo enseño en ellos, ¿verdad? Y es una forma de ayudar a que el entorno empiece a cambiar, porque mis hijos multiplican mi comportamiento. ¿Sí o no? ¿O solo los míos? ¿Los suyos también? Los que no me dicen nada, ¿por qué no me dicen nada?
Muy bien. Ojo a eso, mis hijos multiplican mi comportamiento. De ahí la importancia que yo dé lo mejor de mí para que las cosas funcionen bien. Y entonces yo me puse a pensar y yo dije, yo tengo 11 años de casado, ¿verdad? Y el hermano Robelo tiene como 20 y el pastor Alex tiene como, no sé, 30 y de pronto el hermano Leví tiene 40 y de pronto el hermano Rodolfo tiene 50 años de casado y uno dice, un muchacho de 11 años de casado, simpático, elegante, va a venir a hablarme de familia. Y entonces por eso fue más desafiante para mí ponerme a orar delante de Dios y pedirle al Señor una palabra. Porque yo digo, ellos se pueden sentar y me pueden dar una cátedra magistral de lo que es hablar de familia. Y entonces me puse a pensar en los modelos de familia o cómo podría o qué podría decir frente a esto. ¿Sí? Y entonces yo dije, si miro de pronto mi casa, mi familia, mis padres fallecieron, yo soy huérfano de papá y de mamá, y de pronto podría hablar de mi papá en un momento dado, que no fue perfecto, pero fue un buen hombre, una buena persona, ¿verdad? Y yo dije, yo tan novato en esto, pero entonces me fui a las Sagradas Escrituras y empecé a pensar, y si me ayudan a poner la primera presentación, quería empezar a pensar en que nosotros estamos en medio de un sistema. Ahí está mi familia, por ahí está mi esposa, los niños están allá, pero entonces quería hablar justamente de unas familias reales, porque nuestras familias son familias reales, familias donde a veces nos da mal genio, familias donde a veces nos toca levantar un poco la voz, familias donde hay momentos donde nos levantamos de la cama y nos pegamos en el dedo pequeño del pie con la mesa de noche y usted dice, gloria al Señor por lo que me acaba de ocurrir. Familias reales, ¿sí? Pero entonces, pensando en cuál puede ser el mejor modelo de familia, entonces el Señor trajo a mi corazón algo y vamos a hablar de una relación muy especial. Hace 8 días nuestro pastor Alex nos hablaba un poco acerca de papá, acerca de mamá, nos hablaba un poco acerca de la relación que había, nos hablaba un poco del machismo, nos mencionaba algo del feminismo ahí, de las posiciones que se tienen, ¿verdad? Si nos acordamos, levante la mano si usted se acuerda. Muy bien, porque es importante que todo lo que nosotros aprendamos cada reunión lo llevemos a la práctica. O sea, no se nos puede olvidar, porque no tendría ningún sentido, ¿verdad? Que cada una de las recomendaciones que recibimos los domingos se queden perdidas, porque se pierde la esencia. Nosotros necesitamos, como dice el libro de Santiago, convertirnos en hacedores de la palabra. Levante su mano derecha y dígale, Señor, ayúdeme, Señor, ayúdame a ser un hacedor de tu palabra. Entonces, pensando justamente en eso, vamos a hablar de una relación espectacular que nos va a aportar hoy 5 consejos, 5 recomendaciones, ¿sí? Entonces las Sagradas Escrituras en este desarrollo del tema nos van a presentar 5 recomendaciones de un modelo a seguir. ¿De acuerdo? Y vamos a ver la relación existente entre Dios Padre, el Creador, el Padre Celestial, ¿sí? Y la relación con su Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo. La relación entre un padre y un hijo, entendiendo el Padre, le reitero, como el Padre Celestial y el Hijo como Jesucristo. ¿Está listo para ello? Mire lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo número 11. Y le puse la imagen ahí mía porque quiero que pensemos en las familias con las que vivimos y en lo que tenemos que aprender de lo que dice la Biblia para practicarlo con ellos. Dice la Biblia así. Quiero que usted me acompañe leyendo este versículo. Dice, pues si vosotros, siendo malos, no los escucho, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Muy bien, dará buenas cosas
a los que le pidan. Se lo voy a leer ahora yo a usted. Pues si vosotros, o sea, usted y yo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7 versículo 11. Eso significa versión Reina Valera. A mí me gusta esta versión porque es un poquito más difícil. Entonces me lleva a que mire un poquito más allá. ¿Sí? Y entonces aquí nos está diciendo algo clarísimo. Y nos está diciendo que el mejor modelo de papá que nosotros podríamos tener es nuestro Padre Celestial. Él dice, si usted, Leví, se compara con el Padre Celestial, entonces usted, Leví, no es tan bueno. Si James se compara con el Padre Celestial, James no es tan bueno. Aquí lo dice la Biblia. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, imagínese cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que lo piden. Ese versículo tenemos que tenerlo aquí grabado en la cabeza. Él siempre va a dar lo mejor, pero adicional a eso quiere que usted y yo nos convirtamos en los modelos a seguir para nuestros hijos. En este tiempo las redes sociales nos inundan, donde nos presentan comportamientos que nuestros hijos están tomando como tendencia. ¿Por qué? Porque muchas veces yo como padre no estoy siendo el mejor ejemplo a seguir para mis hijos, y ahí entramos en una crisis bastante complicada de existencia. ¿Por qué? Porque si yo vengo a la iglesia y yo recibo una instrucción bíblica, yo necesito hacer que esa palabra se cumpla en mi casa, para que mis hijos digan, yo sí conozco al mismo Dios al que se arrodilla mi papá los martes o los viernes o el día que usted venga al templo a buscarlo. Yo quiero a ese Dios. ¿Por qué? Porque lo vivo dentro de mi casa. Y vamos a ver, ¿sí?, esas 5 recomendaciones o esas 5 reacciones de relación que tuvo el Padre Celestial con Jesús. Y quiero que usted le ponga muchísima atención a esto. Vamos con la siguiente presentación. Miren lo que dicen. Esta es la primera recomendación. Esto lo vemos en la relación del Padre con el Hijo Jesucristo. Y dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Evangelio según San Lucas dice: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Y los quiero llevar al episodio bíblico cuando el ángel se le presenta a María. ¿Se acuerdan de ese pedacito? Cuando Dios empieza a buscar a una mujer específica, a una doncella de en medio del pueblo. No era cualquier mujer, era una mujer diferente, ¿sí? Y de pronto algunos de los consejos, me acabé de acordar de esto, algunos de estos consejos usted me va a mirar y me va a decir, pero eso ya no aplica para mí. Pero nosotros tenemos hijos y de ahí la importancia de que hoy lo podamos aprender. Póngale cuidado a esto. El ángel se le presentó a María y le dijo: bendita usted es entre todas. O sea, en medio de todas las que habían, usted es especial, usted es diferente, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que pues ella tenía a José a su lado. Y entonces José tampoco era cualquiera. José era un hombre diferente, era un hombre temeroso, era un hombre que escuchaba. Sí, escuchaba la voz de Dios. Era un hombre piadoso. Era un hombre el que recibía revelación. Pero adicional a que recibía revelación, era todo un caballero. Era un galán el hombre. Y se lo voy a describir por qué, o se lo voy a contar. Y es precisamente porque cuando llegó el momento de que tenía que asumir que María estaba embarazada, él, sin estar con ella, él iba a asumirlo. O sea, era un hombre de verdad, un varón. Sí, ella era la mujer elegida, seleccionada.
¿sí? Y por eso es que la primera recomendación se llama elegir bien. Diga usted conmigo, elegir bien. El Dios Padre se encargó desde antes de que Jesús naciera, se encargó de seleccionar a la mejor pareja, a la mejor mujer para su hijo, para que su hijo naciera. ¿Sí? Se encargó de seleccionar muy bien en medio de todos los varones que habían al hombre que era piadoso, al hombre que era diferente. Él dijo, estos dos son los mejores candidatos para que mi hijo sea educado, sea criado, tenga. ¿Sí? Y visto eso en nuestra realidad, nos impulsa a pensar en qué. ¿Cuál es la realidad hoy en día de la elección de los esposos de nuestros hijos o de las esposas que nosotros elegimos? ¿Sí? Estos eran piadosos, eran dedicados, eran consagrados a Dios, eran distintos. Y el libro de Cantares también nos habla sobre el amado y dice, mi amado elegido entre 10,000, o sea, entre muchos era ese, porque había un propósito en medio de eso. Hoy en día esta elección no se está dando de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el sistema lo que impulsa es a que nuestros hijos, nuestras hijas o cualquiera de nosotros seamos llevados o movidos a elegir a quién, al más popular, al más simpático, al más elegante, al que baila muy bien el reggaetón. Y como la vida es bailar reggaetón todo el tiempo, ¿verdad? Hoy elegimos al que más gel se pone, que lo hace ver así que lo hace ver bien. Porque eso es lo que se elige, el más popular, el más cotizado, el playboy de la cuadra. A ese es el elegido, el más simpático, el diferente, o la chica que sonríe más, la que es rápida para sonreír, esa es la indicada. Y usted me dice, hermano, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Cómo así? ¿Eso no aplica para mí? O allá el hermano pastor o el hermano James está diciendo que yo tengo que elegir, entonces me voy a poner a mirar a ver aquí. No. No es que usted se ponga a mirar ahora a quién, porque si usted ya está casado, hermano, ya hasta que la muerte lo separe, dice la Biblia. No dice la Biblia eso. Pero ya le tocó a usted ahí, no esté mirando allá a ver quién puede ser el padre. No, hermano. ¿Sí? Necesitamos llevar a pensar en que nuestros hijos y nuestra generación que viene tiene que elegir bien, porque no se trata de que sea el más lleno de dinero o el más de pronto con gel o con una ropa determinada. No se trata de mirar eso, se trata de llevar a nuestros hijos o de concientizarnos nosotros si ese hombre que se eligió para que sea parte de nuestra descendencia, de la dinastía espiritual que nosotros tenemos, es el personaje que debe ser, el hombre que va a representar. Yo tengo que pensar en si yo quiero que ese hombre o esa mujer sea el que me represente en las reuniones de padres de la escuela de mis hijos, y debo llevar a mis hijos a pensar en eso, a que les guste a mis hijos presentar al papá. ¿Sí? Porque es un hombre que baila reggaetón, porque es un hombre que es el más temerario de todo el mundo, el más maloso del barrio al que todo el mundo se le esconde. Ese va a ser, ese es el. Tengo que pensar en esto, hermano, y es que nuestro linaje es un linaje de bendición, en que en mis manos está la responsabilidad de que mis hijos elijan bien. Si usted ya está casado y si usted es joven, está aquí, abra bien el ojo, porque esto tiene que ver con el pensar en que mi casa esté limpia. ¿A quién voy a permitir que entre? Y fue una de las cosas que nuestro Dios amado pensó. Él dijo, ¿cuál puede ser la mejor pareja para que mi hijo venga? Lo tenemos ahí claro en las Sagradas Escrituras. Escogió entre muchos, pero escogió a los que eran. Amén.
Entonces nosotros necesitamos sentarnos a pensar. Ya usted eligió, miremos cómo echamos para adelante y cómo mejoramos en las cosas que se tienen que mejorar. Porque la idea de la familia que el Señor tiene es diferente a la idea de familia que el mundo nos está presentando hoy en día. Y si nosotros como padres y si nosotros como las personas que vamos a elegir no tomamos una buena determinación ahora, las consecuencias van a ser complicadas. ¿Sí? En algún momento dado yo criticaba algo en el sistema de mi país y lo criticaba porque siempre me disgustó. Y yo decía, ¿por qué cada vez que un policía captura a un ladrón, entonces tenemos que aplaudirlo y hacerle una reverencia y ponerle una medalla de este tamaño y decir, aquí lo tiene por haber capturado al ladrón? Si se supone que los policías están para evitar que hayan ladrones, eso quiere decir que el policía no está haciendo bien su trabajo. Pero a veces nosotros nos confundimos en las ideas de lo que tenemos que hacer. Hay una responsabilidad que yo tengo dentro de mi relación como padre e hijo, y es que yo tengo que estar atento a esto, a elegir bien por mí. Ese va a ser el que me va a representar allá, el que va a sacar la cara bonita allá, la que va a demostrar cuánta habilidad tiene. No se trata de eso, se trata de que ellos, nuestros hijos, nosotros mismos hayamos hecho la mejor decisión que nos lleve a estar cerca al Padre y que podamos disfrutar de la bendición que Él otorga cuando somos obedientes y cuando tomamos el consejo que Él nos está dando. Consejo número 1, ¿queda claro? Elegir bien, elegir bien. Y le digo, para que me vuelvan a invitar aquí, no vaya a decir usted que yo le dije abra los ojos para que mire para el lado a ver quién puede ser el mejor padre. Ya nos toca echar para adelante de aquí, nos toca mirar, nos toca hacer lo mejor posible. Amén. ¿Será necesario? ¿Será que necesitamos empezar a replantear algunas cosas? ¿Será que tengo que mirar y todas estas enseñanzas de los domingos de la familia nos llevan a hacernos esas introspecciones, esas miradas al interior y a decir, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que no tengo en mi casa? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Con el ánimo de qué? ¿De que después usted sonríe y diga, mire, es que yo sí pude? No, con el ánimo de que el mundo en el que nosotros estemos viviendo sea transformado, y transformado por un principio que está en las Sagradas Escrituras, y transformado por un principio bueno. Yo les dije lo del policía hace un ratico, porque a veces creemos que no es nuestra la responsabilidad, y sí, después cuando de pronto las cosas no salgan bien, nos estamos quitando los pocos pelitos de la cabeza pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Y ahora cuándo lo hago? Uno escucha personas, inclusive mujeres, que en su momento dado dicen, yo voy a darle a mi hijo eso que no recibí o que no pude tener nunca. Pero entonces yo digo, espere, pare un momentico, y si quiere darle lo mejor, ¿por qué no le dio un buen padre? ¿Por qué no pensó en darle un buen padre? ¿Por qué no se estuvo tranquilo un ratico? Fue y se bañó y se tranquilizó y esperó al que era, porque de lo contrario estamos teniendo problemas como los que hay hoy en día. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Es una realidad que le toca ¿a quién? A mí, como parte de una familia en la que estoy, como parte de el núcleo que voy a empezar a crear, a formar. Amén. Entonces usted ya está listo para que hoy, cuando tenga la oportunidad de compartir con alguien, diga, mire, en la iglesia me enseñaron este consejo. Número 1, escoja bien. Tranquilo, no hay afán. No hay afán. Hagamos las cosas dirigidos por Dios. La segunda presentación nos muestra algo también muy especial. Ojo, porque al final le voy a preguntar y le voy a dar un premio a usted.
de estos consejos, ¿cuáles son? La segunda nos enseña, la segunda presentación aquí nos enseña algo importante. Esta segunda recomendación es compartir. Y yo le puse ahí una imagen para que a usted le quede más claro este consejo o esta recomendación de compartir. Diga conmigo, compartir. Estamos aprendiendo, amén. Y el compartir, yo quise traerlo a su mente pensando en esta cita bíblica de Lucas en el capítulo 2, versículo 49. Y dice: entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y usted dice, pero ¿eso qué tiene que ver? Usted se acuerda el episodio bíblico cuando José y María llevan a Jesús a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. ¿Se acuerdan que ellos iban con el niño Jesús ahí y el niño se quedó en el templo? ¿Se acuerdan de eso? Y él estaba hablando con los intérpretes de la ley y con toda esta gente. ¿Sí? Y entonces después de un día y medio de camino, ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y sonaría contradictorio, ¿verdad? Pero como tan buenos papás que se les olvidó el muchacho un día y medio. Hay algunos que se nos olvida de un par de horas o de minutos, pero estos horas, ¿qué? Un día y medio, ¿sí? Y se devuelven angustiadísimos. A ver qué fue lo que pasó con Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Y a dónde encontraron a Jesús? Lo encontraron en el templo. ¿Sí? Y dice de pronto la psicología que hay cierta conducta y comportamiento en los muchachos, ¿sí? Que genera que los muchachos quieran, ojo a esto, y eso pasa como a los 12 años, que los muchachos muestren cierto interés por la labor, por la actividad que realiza el papá. Sí, a usted de pronto lo ha visto, que su hijo empieza a mirar qué es lo que hace, si es mecánica y se mete allá, si es otra cosa, y él siente la curiosidad de querer mirar qué es lo que hace el papá, ¿sí o no? Y le interesa y muestra interés. Y yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús hoy. Hermano, abra el ojo y abra el oído y esté muy atento para que en el momento en que su hijo muestre ese interés, usted lo pueda aprovechar de la mejor manera. Porque así como llega esa etapa donde al muchacho le gusta y quiere estar involucrado en el negocio del papá, hay etapas donde no quiere saber absolutamente nada de lo que hace su papá. Y de pronto usted se mira al espejo y usted dice, de pronto eso me toca a mí, que yo quise y ahora ya no quiero, ¿verdad? Y era lo que estaba pasando con Jesús. Jesús estaba ¿en dónde? Jesús estaba en el local, estaba en el templo. ¿Por qué estaba en el templo? Porque ese era el lugar a donde a su papá, ¿sí? Donde su papá estaba. Él estaba interesado en el negocio de su papá. Por eso es que cuando los papás le preguntan, hey, ¿a usted qué le pasa? Que lo hemos estado buscando. Y él le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él estaba hablando con los clientes. Él estaba hablando con los sacerdotes. Él estaba hablando con los funcionarios de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque él mostró interés. Y para que nosotros podamos aprovechar esa etapa en nuestros hijos, nosotros tenemos que ser entendidos. Levante su mano derecha y diga entendidos. ¿Usted sabe cómo es entendido? Cuando usted abre bien el ojo y usted se da cuenta cuál es el interés que tiene su hijo. ¿Para qué? Para que lo aproveche. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de introducirlo a algo, él acepte con gusto y no porque es una obligación. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros les imponemos a nuestros hijos cuándo hacer las cosas y ahí está el problema. Porque el muchacho ya no quiere, porque el muchacho quiere llevar la contraria. ¿A razón de qué? A razón de que yo no estoy entendiendo el tiempo en el que está viviendo. ¿Cómo así, hermano James? O sea que ahora toca pedirles permiso. No, ahora hay que ser espirituales en medio de este sistema en el que estamos y necesitamos ser padres efectivos. Y para ser padres efectivos, usted tiene que abrir el ojo y darse cuenta. Nos vamos todos para la iglesia porque así me enseñaron a mí. Todos nos arrodillamos a orar ahora mismo. Sí, eso es vital.
y necesario. Pero abramos los ojos y seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, dándonos cuenta el muchacho en qué momento quiere. Queremos a la fuerza llevarlos a que hagan lo mismo que nosotros hicimos. ¿Sí? Métanse a trabajar allá conmigo, y en las vacaciones todos los amigos jugando, yéndose a la playa, y ellos ahí metidos en el taller poniendo llanta. Él me perdona. Es un ejemplo. Allá dándole a la construcción, no se me ocurrió otra cosa. Entonces ahí dándole a la construcción, y entonces cuando terminan de construir, entonces le pagamos al hijo, aquí tiene su pago, y le damos un helado. Y es nuestro hijo. Ah, no, es que usted tiene que darme mucho más. Yo le doy el uniforme, yo le doy los libros, yo le doy toda la vida. Esto es suyo, papito. No, hay que darle y reconocerle al hijo lo que él se merece. Es parte de, si usted quiere que su hijo empiece a tener una actitud diferente, comparta con él. Que le guste decir, yo quiero ir con mi papá a ponerle al carro el cambio de aceite, y yo quiero ponérselo con mi papá porque aprendo con mi papá cuando me voy en el carro con él. Yo quiero ir a poner allá, yo no sé, baldosa, lo que sea. ¿Por qué? Porque me gusta pasar tiempo con mi papá. Hubo una frase que llamó mucho mi atención de Juan Pablo II cuando estaba por allá en África, y el hombre dijo que había algo particular que pasaba, y era que la diferencia que había entre los países subdesarrollados a los desarrollados es que en los subdesarrollados todas las generaciones empezaban de cero. Ojo, estoy haciéndole una aclaración en esto. No estoy haciendo ninguna apología al Señor ni a lo que hizo, sino a la frase que dijo. Él dijo, ojo a lo que dijo. El hombre dijo, todas las generaciones cuando empiezan de cero. ¿Qué significa eso? Le voy a explicar para que no pierda contacto conmigo. Y es que el papá, que es un tremendo ebanista, que es una persona muy ágil, muy sabia, ha construido su negocio haciendo la ebanistería, haciendo unos muebles espectaculares que vienen de todas partes del mundo a comprárselos a él, porque son bonitos y son buenos. Y ese hombre hace su cartera de clientes, hace un muy buen trabajo, y entonces él saca a su hijo adelante y le da una carrera y le paga la carrera al hijo. Y resulta que su hijo empieza a estudiar odontología, y el hombre empieza a estudiar de ceros. ¿Sí? Y empieza a estudiar de ceros. ¿Por qué? Porque pero el papá era ebanista, no odontólogo. Pero entonces el hombre empieza y se esfuerza y empieza a hacer su trabajo como odontólogo. Empiezan a tener su cartera de clientes, su prestigio, y se vuelve tremendo odontólogo reconocido. Todo el mundo viene a hacerse diseño de sonrisas, hacerse de todo ahí donde él. ¿Sí? Pero resulta que el hijo de ese odontólogo quiere estudiar, y le dice al papá, voy a estudiar. Y entonces el papá odontólogo se esfuerza y le da todo, y el muchacho quiere ser abogado, y entonces arranca de ceros nuevamente, ¿sí? Porque pues este es odontólogo y este ahora va a ser abogado, y resulta que vuelve el mismo ciclo, y esa generación también tiene su hijo y le dice a su hijo, bueno, vamos a estudiar, y este hijo sale así chévere, ¿sí? Y dice, no, yo no quiero estudiar, yo quiero ser ebanista. Ahí es donde usted se ríe, porque volví al principio. O sea, ayúdeme, de verdad, ríase. Eso. Volvió al principio. Las generaciones empiezan de cero, y era lo que decía el comentario. ¿Y sabe por qué las generaciones empiezan de cero? Porque nosotros no llevamos a la práctica este consejo o recomendación que nos mostró Dios Padre con Jesús, y era precisamente el compartir, que mi hijo se interese por lo que yo hago, que yo pueda decirle a él, mi hijo, ¿cómo le parece? ¿Qué piensa? Le pago lo que usted necesita, no le doy cualquier cosa,
Usted está acá, pero dignifico lo que usted hace. Pero se vuelve toda una tortura cuando el hijo va con el papá a trabajar, porque durante todo el recorrido el papá lo regaña y le echa cantaleta durante todo el tiempo. ¿Con qué gusto el hijo va a querer aprender el arte de la ebanistería o el arte de la costurería y ese tipo de cosas, verdad? ¿Con qué gusto? Si no llegamos a compartir con él el tiempo suficiente. ¿Será esto necesario mirarlo? Y por eso yo puse ahí al principio, cuando empecé la presentación, yo puse ahí un título que es una frase muy popular mía, y es que yo digo: no me voy a inventar la bola. ¿Usted sabe lo que eso significa? Es no estoy haciendo algo que nadie haya creado. Es algo que ha estado creado desde hace mucho tiempo. Y el compartir es algo que todo el mundo sabe que se tiene que hacer. El problema es que no lo hacemos. El problema es que a veces como padres, cuando queremos compartir con nuestros hijos, estamos a años luz de donde ellos están y de la realidad en la que ellos están viviendo, y después nos cogemos la cabeza a dos manos y decimos: ¿por qué se nos han perdido nuestros hijos? Ha sido producto y consecuencia de que no hemos tenido el tiempo para compartir. Damos gracias a Dios porque en este tiempo el Señor ha sido tan bueno que hoy, siendo domingo, la fecha que es y la hora que es, Él dice: comparte con tu hijo antes de que sea demasiado tarde. Papá y mamá, pon atención y abre el ojo y el oído, porque el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Señor dice. Es tiempo de empezar a compartir con nuestros hijos. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuando se meta en un tamaño problema? No, el tiempo es ahora. ¿Cuál era el primer consejo? Elegir bien. Sí, de pronto usted ya está fuera de eso. No, pero usted puede ayudar a sus hijos. Yo puedo ayudar a los míos. Número 2, compartir. Vamos con la tercera presentación, por favor. Ya voy a acabar. Yo sé que hay unos que me están mirando con los ojos bien abiertos. No, voy rápido. Mire lo que dice esta parte. Mateo, en el capítulo 3, versículo 17. Estamos mirando actitudes, estamos mirando recomendaciones, consejos de la relación que se vivió entre Dios Padre y Jesucristo su Hijo. Y dice: y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? ¡Qué maravilla! Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Piensen rápidamente en esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús nació? ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Se acuerdan la tremenda presentación que hizo Dios Padre para con Jesús? Que bajaron ángeles del cielo y cantaban: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Y a tal punto, oiga esto, a tal punto que los pastores que estaban en el campo dijeron: ¿y quién fue el que nació? Pues nada más y nada menos había nacido el Hijo de Dios. Y él dijo: el que nació no fue cualquiera, fue una presentación solemne, una presentación grande. Y usted me dice: con esto yo lo tengo ganado, porque cuando los niños son pequeños, usted les celebra hasta cuando el niño hace su primera necesidad para cambiarle el pañal y le toma la foto, y le hacemos eso y le hacemos un video, y qué chévere, y le hacemos unos reconocimientos y invertimos dinero porque estamos felices. Ese va a ser el Messi de este tiempo, ese va a ser el superpoderoso de ese, es mi hijo, mire, se parece a mí. Y le hacemos el reconocimiento. Pues mire el Padre cómo lo hizo. ¿Usted se imagina? Él mandó ahí a la coral del cielo. Yo me imagino que había hasta coreografía ahí presentando a ese hijo. Y le hicieron su baby shower, y llegaron los magos y trajeron regalos y todo eso bonito. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios y él estaba haciendo un reconocimiento. Pero este versículo no es
el que yo le estoy contando. Este versículo me habla de una realidad tremenda, y es justamente en el momento en que Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, donde, oiga a esto, sin importar que él tuviera la edad que tenía Jesús, el Padre lo reconoció y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Eso qué significa o qué me lleva a mi realidad? En que yo no puedo olvidar que mi hijo necesita ser reconocido, así tenga barba y bigote. Eso no tiene nada que ver. Usted necesita reconocerle a su hijo, así tenga la edad que tenga, que es bueno, que es inteligente, que es una persona distinta, sin importar la edad. Imagínese lo que pasó aquí en este momento. Sí, él lo reconoció, su voz se desprendió. Llegó un invitado significativo, el más grande de todos. El Espíritu Santo descendió como paloma, el más grande de los invitados. O sea, algo tremendo, sin importar que tuviera toda la edad que tiene. ¿Qué pasa con nosotros? Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, y reconozco eso hoy, porque hay cosas que yo no sé hacer, pero que ella me ha venido enseñando a hacer. Y ese es el producto también de lo que su mamá le enseñó, ¿verdad? Porque todo es un ciclo, y a veces yo me quedo como asombrado. Yo no le digo a ella nada para que ella no se me suba mucho, pero sí le reconozco mucho lo que ella hace, porque me sorprende con lo que hace. Y mire lo que pasó aquí. El reconocimiento se dio, pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros estamos acostumbrados a reconocerle lo que no hizo, lo que hizo mal, ¿sí? Lo que le faltó. Siempre le falta un poquitico, siempre le faltan 5 pesos, 5 centavos para el peso, siempre. Y eso es lo malo. Usted, pero ¿por qué no hizo esto? Viene el niño contento: papá, arreglé y tendí la cama. ¿Y por qué no le tendió la de su hermano? ¿Por qué no arregló el cuarto de su hermano? ¿Por qué no hizo esto? Pero le faltó aquello. Y yo sufro con esto, y por eso es que le digo que mi esposa es una bendición, porque cuando los niños dicen: yo quiero ayudar a lavar la loza, yo en mi cabeza inmediatamente se viene la inundación más grande en medio del mesón, los platos quebrados, me toca comprar platos, me toca llamar a la defensa civil para que saquen todo el agua que quedó encima. Y ella dice: no, tranquilo, no se preocupe, que si nos toca comer con la media vajilla que dejó, pues comemos con la media vajilla. Si nos toca llamar a alguien para que saque el agua, pues llamamos a alguien para que saque el agua. Pero tranquilo, levántelo por la mano derecha y diga: mi hijo hoy hizo la limpieza de la casa, lavó todos los platos. Reconózcale eso, sin importar que tenga la edad que tenga. Eso va a hacer que su hijo tenga un mejor resultado en todo lo que haga. Reconocer. Bendito sea el Señor. Ya se fue el tiempo. Vamos con la siguiente. Voy a ir muy rápido. Demasiado, se los prometo. Escuchar. Ojo, escuchar. La anterior era ¿cuál? Reconocer. La primera era ¿cuál? Y esta es escuchar. Miren lo bonito que dice la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 41b y 41a. Y es que me sirve así, por eso se lo puse así. Dice la Biblia: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire lo que dice: yo sabía, dijo Jesús, yo sabía que siempre me oyes. ¿Estamos escuchando a nuestros hijos? ¿Estamos escuchándolos o no? ¿Estamos escuchándolo después de atender a los clientes? ¿Estamos escuchándolos después de que le hayamos rendido al jefe lo que necesita? Estamos escuchando a nuestros hijos hasta cuando hayamos terminado de comer. Estamos escuchando a nuestros hijos hasta cuando nos hayamos descansado, hasta cuando nos hayamos bañado. Antes no los escuchamos. Y este maravilloso ejemplo de Jesús dice que él lo escuchaba, y lo escuchaba todo el tiempo. No por 10 minutos, lo escuchaba todo el tiempo, porque este pasaje nos habla del momento cuando muere Lázaro y llegan las personas
más allá decirle: mire, se murió Lázaro hace 2 días. Y Jesús llega después de 2 días. O sea, ya llevaba 4 días de muerto. Pero miren la oración tan espectacular que hace. Y dice Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Él no le dijo ahora no sé qué, y no. Gracias por haberme oído. Eso significa que hubo una conversación previa antes de esto. Antes de que él se parara frente a la tumba, ya habían conversado. ¿Sí? Ojo con esto, papás. Necesitamos escuchar a nuestros hijos. Escúchelo, porque necesita ser escuchado. Así a usted le parezca una bobada lo que esté diciendo, haga que eso sea la aventura más fascinante de toda su vida, para que él sienta la confianza de decirle: papá, gracias por oírme. Y mire esto, yo llamo su atención. Sí, él dice, ahí dice: gracias te doy por haberme oído. La mejor forma, o mire, lo que más agradece un hijo es que usted lo escuche, es que yo lo escuche, es que usted escuche cómo se viste, es que usted escuche cómo se peina, es que usted escuche lo que él no está hablando. A veces están gritando en silencio, pero yo estoy demasiado entretenido para escuchar. Porque primero necesito ver el partido de fútbol, porque primero necesito comprarme los zapatos, porque primero tengo que trabajar y trabajar y retrabajar. Escuche sus hijos, porque de lo contrario el tiempo se va a cortar. Último consejo. Ojo a esto. Quinto. Dicen las Sagradas Escrituras, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has? Y estamos en la parte de la crucifixión, cuando Jesús toma una determinación. ¿Cuál era la determinación? Morir por el pecado de la gente. Y el Dios Padre hubiera podido tener una reacción frente a esto: no es mi hijo. Pero él respetó la decisión. Nosotros tenemos que entender, ahí les puse ese muñequito donde dice D más A igual a C. Y eso significa decisiones más acciones igual a consecuencias. Nosotros debemos llevar a nuestros hijos a que entiendan que cada decisión va acompañada de una acción y tiene una reacción o una consecuencia. Debemos enseñarles a los hijos esto y que ellos puedan elegir de la mejor manera. A veces como padres queremos cambiar siempre las consecuencias, pero si usted hace un buen trabajo, entonces las decisiones y las acciones van a estar bien. Yo puedo influir en las decisiones. Yo, papá, James, puede influir en las decisiones de mis hijos. Puede influir en las acciones de mis hijos. Pero yo le recomiendo algo: no cambie las consecuencias, porque entonces nunca va a aprender. Leía un artículo que decía, un papá escribiendo: mi hijo está en prisión porque estaba manejando bajo el estado del alcohol y no quise pagar la fianza, no porque fuese malo, sino porque viví todo el momento y yo estuve preso con mi hijo allá todos los días, porque él tenía que entender que una decisión que llevó una acción trajo una consecuencia. ¿Sí? Y yo necesito entender que mis hijos deben vivir, ¿sí?, ciertas cosas. Y por eso les dije lo del policía al principio, porque en nuestras manos está poder transformar lo que están viviendo nuestros hijos. Abuelos, en el nombre de Jesús, los exhorto en esta parte: no sea un alcahuete. Permita que su nieto sea corregido por su papá.
para que la consecuencia no sea grave, para que después ellos no se estén lamentando en ningún lado. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Esto es bíblico. El papá permitió que su hijo fuera e hiciera conforme lo que él quiso, y cuando estuvo allá en medio de su crisis, reconoció y volvió. Pero el niño que le dice: esto me pasa a mí constantemente, y ahí es donde yo veo a mi esposa agarrándome el lazo. Helado para todo el mundo, pero más tarde nos comemos el helado, y Sebastián quiere el helado ya, y friega y hace la pataleta, porque mi hijo hace pataletas también. Sí, hermano, a mí también me toca. Sí, y que quiero el helado ya, y molesta ahí. Entonces yo le digo: tome su helado. Sí, y mi esposa me dice: no, ahorita cuando todos quieran comer helado, él no va a tener helado y se va a poner a llorar. Y efectivamente eso es profético, hermano. Y empieza a llorar y a pedir el helado otra vez. ¿Usted sabe qué hace este papá? Dame otro helado. Él tiene que entender que no, James, ubíquese. Él tiene que entender que no, que ya no hay helado porque ya se lo comió. Una decisión trae consigo una acción y una consecuencia. No quiera modificar las consecuencias para evitar catástrofes más adelante. Jesús podía haber evitado, Dios Padre podría haber evitado, pero fue una decisión que tomó Jesús y dijo: listo, vamos a morir acá. Qué mal padre. No, todos los malos por nosotros fue que murió. O sea, nosotros somos los malos porque Él cargó el pecado de todos y por eso murió. ¿Están conmigo? Por favor, papá, póngase en pie. Yo lo amo mucho y yo espero que usted me siga queriendo con su corazón. Sea cómplice de su hijo. Yo y Sebastián tenemos una clave por la noche. Cuando él quiere que vaya, a Sebastián, mi hijo, le gusta ir a comer a un restaurante que yo lo entrené para que le guste. Sí, entonces cada vez que vamos a ir a comer, entonces ellos ya saben a dónde me gusta a mí, ellos dicen. Y entonces él por la noche me pica el ojo. O sea, me guiñe un ojo y me lo guiñe para que yo al otro día lo lleve al restaurante. Y entonces ese es nuestro secreto. Y usted y yo podemos tener secretos con nuestros hijos, porque si usted y yo tenemos secretos con nuestros hijos, entonces eso va a fortalecer nuestra relación. 5 recomendaciones vitales. Son bíblicas porque se las extraje de la palabra del Señor. Número 1, elija bien. Número 2, a ver la evaluación. Número 2, comparta con su hijo. Número 3, reconózcale a su hijo. Número 4, escuche a su hijo. Y número 5, respete. Importante. Cierre sus ojos, papá. Señor, ayúdanos. Señor, yo te pido que por favor nos ayudes. Yo te ruego que nos ayudes a ser los mejores modelos, a ser los mejores padres, a ser las mejores madres, a elegir bien, a compartir bien, a reconocer a nuestros hijos. Señor, ayúdanos a escuchar, a tener la sensibilidad de escucharlos cuando ellos lo necesiten, Señor. Y ayúdanos a respetar quién ellos son. Padre, te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias por esta enseñanza, porque nos educas, nos enseñas, nos corriges.